En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe. Bueno, Jesús me escucha. pues ahora ha llegado el momento más importante de nuestra adoración, que es escuchar la palabra de nuestro Dios, la predicación de su palabra. Y para ello pues vamos a dar, vamos a continuar, ¿no? Con el Sermón del Monte, ese maravilloso sermón que nuestro Señor Jesucristo predicó ahí en ese monte de Galilea. Y ahora, ¿cómo se escucha eso por ahí? Un poco raro, ¿no? Bien, yo continúo. Y para ello pues, hoy vamos a tratar el texto que se encuentra en Mateo capítulo 5 y vamos a estar exponiendo, estudiando, meditando, reflexionando desde el versículo 33 al versículo 37. Mateo 5, desde el versículo 33 al 37. Bien, hoy al sermón lo he llamado hablar, creo, como hijos de Dios, del reino, ¿no? O hijos del reino. Amén. Porque yo no me lo he anotado aquí, pero me acuerdo de la portada, hablar como hijos del reino. Gloria a Dios. Bien, pues vamos a dar comienzo con la lectura. Dice Mateo 5, del 33 al 37, dice así. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Oremos, hermanos. Amén. Bien, hermanos amados, pues ya llevamos varios sermones, ¿verdad? Meditando en una sección profundamente reveladora de este sermón del monte, específicamente desde Mateo 5:21 en adelante, donde nuestro Señor Jesucristo nos presenta esas 6 ilustraciones que sirven como ejemplos vividos de cómo debe interpretarse correctamente la ley de Dios contenida en el Antiguo Testamento. A través de estas enseñanzas, mis amados hermanos, Cristo nos revela la profundidad moral y la profundidad espiritual que siempre estuvo presente en los mandamientos, pero que había sido tergiversada por quienes debían ser los guías del pueblo, esos líderes religiosos, los escribas y fariseos, quienes ocupaban las sillas de autoridad, de esa autoridad religiosa en los días de Jesús, habían desarrollado una manera muy peculiar de leer las Escrituras. En lugar de elevar sus vidas para ajustarse a ese estándar de la ley divina, decidieron reducir la ley hasta hacerla encajar en su propia vida, a su conveniencia. Así fabricaban una obediencia que era totalmente artificial, que era hipócrita, que no era más que un espejismo de santidad. La ley de Dios, dada por medio de Moisés, no fue entregada al hombre para que éste la cumpliera como un medio de justificación. No. Como lo declara el apóstol Pablo ahí en Romanos, y lo reafirma Santiago en su epístola, Santiago 2, la ley no fue dada para mostrarnos cuán alto es el estándar de Dios y cuán lejos estamos. Nos fue dada para mostrarnos cuán grande es el estándar de Dios y cuán lejos estamos nosotros de poder alcanzar ese estándar de Dios. Porque aquel que tropieza en un solo punto, dice la Escritura, se hace culpable de toda la ley. La ley exige perfección total, mis hermanos. La ley exige perfección total, algo que ninguno de nosotros, podemos ofrecer. De ahí que su propósito
el propósito de la ley no sea el justificarnos, sino más bien el quebrantarnos. Más bien, hermanos, el mostrarnos lo impotentes que nosotros somos y guiarnos en mansedumbre hacia la misericordia de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso cuando Jesús inicia su sermón diciendo, si recuerdan, bienaventurados los pobres en espíritu, no está lanzando un elogio al vacío, no. Él está declarando el fruto que la ley debía producir en el corazón del hombre. Y ese fruto es la conciencia de nuestra bancarrota espiritual, de nuestra necesidad del Señor en nuestra vida, de que sin Él nada podemos hacer. Feliz es aquel que sabe que no tiene nada que ofrecer a Dios, que sabe que estamos totalmente en bancarrota espiritual delante de un Dios que es santo. Pero los fariseos, hermanos, lejos de ser quebrantados por la ley, se enorgullecían por su cumplimiento externo. No era la ley la que los exaltaba, sino su interpretación distorsionada, tergiversada y superficial de ella. Desde el versículo 21, nuestro Señor Jesucristo se dedica a corregir esta visión totalmente errada. 6 veces, hermanos, si recuerdan, como hemos estado viendo en estos sermones anteriores, 6 veces en este capítulo encontramos esa solemne fórmula y que tanto hemos estado repitiendo a lo largo de estos sermones anteriores sobre el Sermón del Monte. Ese oísteis que fue dicho, pero yo os digo, yo, el Hijo de Dios, os digo. Oísteis que fue dicho de esos líderes religiosos, pero yo, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, os digo. Él no está aquí contradiciendo a Moisés. Él no está en contra de esa ley. Pues el Dios que habló en el Sinaí es exactamente, hermanos, el mismo Dios inmutable que ahora habla desde ese monte en Galilea. El mismo. Pero sí están en desacuerdo con esa lectura que hacían estas personas, esa lectura legalista, esa lectura superficial y arrogante de aquellos líderes religiosos. Tomemos como ejemplo el mandamiento, que yo creo que lo hemos tomado como ejemplo en los sermones anteriores también bastantes veces, el mandamiento de no matarás. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús lo reducían simplemente, como ya tantas veces lo hemos dicho, a un acto físico de quitarle la vida literalmente a la otra persona. Pero Cristo, nuestro Señor, con autoridad divina, con la misma autoridad de Dios, porque Él es Dios, revela que este mandamiento tiene un alcance mucho más profundo, un alcance que va más allá de lo externo, que va a lo profundo de nuestra alma, a lo profundo de nuestro corazón. No se trata únicamente de un homicidio literal, sino también del odio que se anida dentro de nuestro corazón, el odio que se anida dentro de nuestra alma, del desprecio expresado con palabras crueles, de la ira que no busca la reconciliación. Recuerdan, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y el que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Lo recuerdan, Mateo 5:22. La ley de Dios, hermanos, juzga no solo los actos, no solo las acciones, sino las intenciones de nuestro corazón. Lo mismo ocurre con el adulterio, lo mismo ocurre con el divorcio, si recuerdan, lo mismo ocurre ahora con los juramentos. Lo mismo ocurre ahora con los juramentos. Cristo está desenmascarando la justicia falsa y está mostrando la verdadera santidad. Y si recuerdan de aquellos sermones anteriores de Cristo y la ley, que es quien no lo haya visto ahí, en nuestro canal de YouTube la tenemos, Iglesia Bautista Reformada de Murcia, si recuerdan ahí, es por eso que en Mateo 5:20 nuestro Señor declara con claridad estremecedora y dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis. Para muchos hermanos en aquel entonces, esto debió sonar como una sentencia imposible. Esto debió impactarle muchísimo. Los escribas y fariseos eran considerados la cúspide de la piedad. Eran considerados ejemplos. Y para el pueblo judío, si alguno era digno de ocupar esos primeros lugares en el cielo, eran ellos, los escribas y los fariseos. Y sin embargo, Cristo, ¿qué es lo que les dice? Les dice que no entrarán con esa justicia. Que si su justicia es igual que la de ellos, no entrarán en el reino de los cielos.
Imagina, hermano, que tu hijo quiere ingresar en un equipo de fútbol infantil. Ha jugado bien en esa liga local, ha mostrado esfuerzo, ha mostrado entusiasmo, y tú, mi hermano, con ilusión, pues lo llevas a una prueba ya en una reconocida escuela deportiva, yo qué sé, Real Madrid, el Barcelona, Valencia, ¿no? Pero el entrenador, tras verlo jugar unos minutos, le dice: aquí solo aceptamos niños que jueguen como Messi o como Ronaldo. ¿Cómo te sentirías, mi hermano? Pues probablemente desconcertado, probablemente decepcionado, incluso molesto. Esa fue la reacción de muchos cuando Jesús les dijo: si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, aquellos que en tan alta estima tenía el pueblo judío, no entraréis en el reino de los cielos. Es que ni siquiera entraréis. En otras palabras, no basta con lo que ustedes creen que es bueno. Incluso los que parecen más justos no son capaces de cumplir el estándar de Dios. No son capaces de cumplir el estándar santo, santo, santo de nuestro Dios. Una declaración tan chocante como inesperada. Estarían totalmente impactados, perplejos. Estarían flipando, hermano. Flipando. La justicia que agrada a Dios no es superficial ni parcial. Es una justicia que nace del corazón renovado, del espíritu humillado, del alma que ha sido tocada por la gracia de Dios. Como dijo Thomas Boston, el predicador escocés reformado, no sé si lo conocen, dijo: la ley no es una escalera por la que subimos al cielo, sino un espejo que nos muestra cuán sucios estamos para que corramos a Cristo a lavarnos en su sangre. Fin de la cita. Nuestro Señor, hermanos, Él no vino en ningún momento a abolir la ley, sino a cumplirla, y vino a revelarnos su verdadera intención. No vino a rebajar los estándares, sino a elevarlos por medio de su gracia a la verdadera justicia del reino de Dios. Cada pero yo os digo de nuestro Señor, de Cristo, no es una confrontación con Moisés, sino una restauración de la intención original de Dios que estos señores habían tergiversado. Hermanos, dejemos entonces que la luz de estas palabras nos examine a nosotros. Que no nos conformemos con una religión de apariencia, de lo externo, sino que busquemos la justicia que nace del mismo Espíritu. Que al escuchar la ley, hermanos, no endurezcamos el corazón, sino que nos acerquemos como pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, que nos acerquemos como pobres en espíritu, sabiendo, hermanos, que en Cristo Jesús hay perdón, que en Cristo Jesús hay poder y que en Cristo Jesús tenemos paz. Ahí tenemos paz. Ahora bien, ¿por qué tanto, hermanos, por qué tanto énfasis en que la ley sea interpretada con precisión, con total precisión? ¿Por qué nuestro Señor Jesús dedica tanto cuidado, tanto tiempo, ¿no? Palabra tras palabra, para corregir esa comprensión errónea que los líderes religiosos tenían sobre ella? ¿Por qué? ¿Por qué ese interés de nuestro Señor? La respuesta nos la da el apóstol Pablo en su libro, en la carta de los Romanos 3:20, capítulo 3, versículo 20. Romanos 3:20. Dice ahí: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, hermanos, cuando se malinterpreta la ley, se minimiza el pecado. Y cuando se minimiza el pecado, también se reduce la necesidad de un Salvador. Un corazón que no ve su enfermedad nunca va a buscar su medicina. Un corazón que no ve lo enfermo que está nunca va a buscar no tiene necesidad de médico. Una conciencia que no percibe, hermanos, esa conciencia que no se percibe como culpable, jamás va a clamar por misericordia. Jamás. ¿Y por qué hay personas que se sienten moralmente buenas delante de Dios? ¿Por qué hay personas que se sienten bien delante del Señor? Porque ignoran el verdadero peso de la ley de Dios. Lo desconocen. No
no entienden cuán profundamente penetra sus demandas en el alma. No comprenden, hermanos, que Dios no solo juzga los actos, sino que también juzga las intenciones, los deseos y hasta las palabras más cotidianas. Dios lo juzga todo y no dejará por inocente al culpable. Jesús dijo en una ocasión, en el Evangelio de Juan 9, versículo 39, ahí dijo nuestro Señor: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Los fariseos, mi hermano, estos escribas, estos fariseos, pensaban que su visión espiritual era nítida. Ellos pensaban que su visión era nítida y por eso mismo, precisamente por eso, ellos quedaron en tinieblas. Su supuesto conocimiento, hermano, su supuesto conocimiento los cegó. Su interpretación de la ley no los llevaba a la humildad. La interpretación que ellos hacían de esa ley, esa interpretación errónea, hipócrita, lo que hacía era llevarlos no a la humildad, sino al orgullo, mi hermano. Como aquel hombre en la parábola de Lucas 18, recuerdan, que subió al templo a orar y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Recuerdan, también hemos estado tratando con ese texto. Él ayunaba, él diezmaba, él se sentía satisfecho. Pero Cristo, ¿qué es lo que dijo de este hombre? Él dijo que se fue a casa sin ser justificado. ¿Por qué? Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Queridos hermanos, si los fariseos hubieran leído con humildad la ley de Dios, si realmente la hubieran leído sintiendo esa pobreza de espíritu, habrían descubierto que eran culpables, habrían visto su depravación, habrían visto su pecado y habrían reconocido la necesidad de Dios en su vida. Habrían visto que bajo los estándares de Dios eran, en lo profundo de sus corazones, homicidas, adúlteros, mentirosos y mucho más. De la misma manera que nosotros, que el Señor nos ha llevado a verlo nosotros. ¿Acaso no dijo Jesús en Mateo 5, 28, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón? No hace falta que el escándalo sea público, hermano. Dios ve lo que ocurre en lo más íntimo, en lo más adentro de nosotros, en lo secreto, en lo invisible a los ojos humanos. Ahí Dios ve y Él pesa los corazones. ¿Quién de nosotros, hermanos, puede decir que está limpio bajo esa medida? ¿Quién de nosotros puede decir que alcanza ese estándar de Dios? ¿Quién puede mirar al cielo, hermanos, y afirmar que no ha pecado en sus pensamientos? ¿Quién puede mirar al cielo y afirmar que no ha pecado en sus emociones, en sus palabras? Ninguno, hermano, ninguno. Hasta el que se cree más santito, hasta el que parece más piadoso. Y ahora, hermanos, en la tarde de hoy, después de recordar un poquito lo de los sermones anteriores, en la tarde de hoy es que llegamos a ese cuarto ejemplo que nuestro Señor da aquí en Mateo 5. Ahora en los versículos aquí del 33 al 37 se nos da ese cuarto ejemplo. Y ahí dice el Señor: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Hasta aquí Jesús ha tocado asuntos, hermanos, que incluso los que no son creyentes suelen considerar graves. Si recordamos el asesinato, el adulterio, el divorcio, asuntos que las mismas personas del mundo consideran asuntos graves. Pero ahora se detiene en un tema que quizás nos podría parecer poca cosa, ¿no? Nos podría parecer menor: los juramentos, las promesas, las palabras dichas al hablar. Sin embargo, mis hermanos, debemos tener presente algo que es totalmente fundamental, y es que Cristo jamás desperdició su aliento en banalidades. El Hijo de Dios jamás desperdició su aliento en hablar cosas que no tuvieran importancia, que tuviéramos que tener nosotros
por poca cosa. Si este asunto fue tratado por Él, si este asunto fue tratado por nuestro Dios, y nada menos que en el Sermón del Monte, entonces no puede ser algo trivial, algo sin importancia. Cada palabra que sale de nuestra boca, mis hermanos, importa. Cada palabra que sale de nuestra boca es importante. ¿Por qué? Porque como nos enseña la Escritura, por medio del Hijo de Dios, en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Tus labios, mis labios, son una ventana al alma. Tus palabras son el reflejo de lo que mora en lo más profundo de ti, en lo más profundo de tu alma. Cristo continúa diciendo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y luego continúa y dice, pero yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y como si eso no fuera suficiente, solemne, todavía agrega y dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, en el versículo 37. Lo que decimos, hermanos, no queda indiferente ante los ojos de nuestro Dios. Nada de lo que decimos, ninguna palabra que salga de nuestra boca quedará indiferente ante los ojos de un Dios que es santo. Hay quienes, como ilustraba John Flavel, hablan de lo que llena sus pensamientos como las fuentes que solo brotan lo que hay en sus manantiales. Así, hermanos, algunos abren su boca y lo único que fluye es codicia, es queja, son mentiras, es malicia. Sus palabras los delatan, mis hermanos. Sus palabras los delatan. Y no se trata solo de lo que decimos en público, no, sino de lo que decimos en privado, lo que decimos en la intimidad, cuando nadie más nos escucha. La lengua, hermanos, revela si hay gracia operando en el corazón o si por el contrario reina el pecado. Nuestra propia lengua revela eso. ¿Recuerdan la reacción de aquel maravilloso profeta, del profeta Isaías, cuando contempló la gloria de Dios? ¿Qué confesó? Él no habló de idolatría, no habló de inmoralidad, aunque el pueblo estaba lleno de eso, pero él no habló de eso. Él exclamó, ¡ay de mí, que soy muerto! ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Lo primero que vino a la conciencia de este hombre de Dios, a su conciencia, fue el pecado de los labios. El pecado de los labios, el pecado de la lengua. Qué solemne, hermano, qué grandioso, qué glorioso. Los pecados de palabra no son menores, no es para tenerlo en poco, mis hermanos. Hay que tenerlo muy en cuenta. Son abundantes, son dañinos, hacen mucho daño. Y lo que es más preocupante, hermano, son pecados que son fáciles de cometer, muy fáciles de cometer. Santiago, en su capítulo 3, dedica 12 versículos para hablar de la lengua. 12 versículos para decir lo mala, lo perversa y dañina que es. Dice que es un mundo de maldad. Dice que contamina todo el cuerpo y que está llena de veneno mortal. El libro de Proverbios afirma, en el 18, en el Proverbio 18, afirma que el hombre se saciará del bien del fruto de su boca y que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Así de serio es el tema, hermano. Así de serio es el tema. Y así de fácil es pasarlo por alto. También. Por eso, hermanos, antes de continuar con este análisis de Mateo 5, 33 al 37, es muy importante, es fundamental que entendamos que esto no es un asunto marginal, que esto no es un asunto que tengamos que tener en poco. Esto no es poca cosa. Esto es una enseñanza que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha traído, nos ha dejado, nos ha enseñado. Y tenemos que prestar mucha atención y tenemos que aplicarla a nuestra vida.
Es importante que entendamos la importancia de este asunto. No fue poca cosa para Cristo, no lo es para la palabra de Dios y no debe serlo para nosotros, hermanos. Lo que hablamos importa, claro que importa, porque nuestras palabras revelan lo que nosotros somos. Nuestras palabras revelan lo que nosotros somos. Para comprender con claridad lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar aquí, necesitamos detenernos primero a definir dos términos que aparecen aquí en este pasaje y que son fundamentales para interpretar correctamente su mensaje. Para ello, nosotros vamos a estar hoy respondiendo 4 preguntas. Número 1, ¿qué es un juramento? Número 2, ¿qué es perjurar? Número 3, ¿de qué manera los escribas y fariseos enseñaban acerca de los juramentos? Y número 4, ¿cómo respondió nuestro Señor a las enseñanzas tergiversadas de estos escribas y de estos fariseos sobre los juramentos? Primero, ¿qué es un juramento, mi hermano? Pues un juramento es una invocación solemne del cielo como testigo de la veracidad de lo que decimos o de la firme intención que tenemos de cumplir lo que prometemos. Es una invocación solemne al Dios del cielo como testigo de la veracidad de lo que decimos o de la firme intención que tenemos de cumplir lo que prometemos. Dicho de otro modo, hermanos, al hacer un juramento estamos llamando al Señor como testigo directo de nuestras palabras. Al hacer un juramento estamos reconociendo que Él conoce nuestro corazón. Y veamos un ejemplo en Génesis 21 del versículo 23 y 24. Allí nos encontramos al patriarca Abraham en un acuerdo con Abimelech. Pero no era cualquier acuerdo, era un pacto que incluía una promesa bajo juramento. Abimelech le dice a Abraham: ahora júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. ¿Y qué es lo que le responde Abraham? Yo juraré. No es simplemente un contrato verbal, mis hermanos. Es una promesa sellada con la invocación al testimonio de Dios. Una promesa sellada con la invocación al testimonio de Dios. Y esto no es solo práctica de los hombres, no es algo que solamente los hombres hagan. Hebreos 6, del 13 al 16, nos muestra que incluso Dios mismo, Dios, hace juramento. Al hacer una promesa a Abraham, la ratificó con un juramento. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. El juramento, mis hermanos, entonces pone fin a la duda. El juramento pone fin a la duda porque se invoca al único juez justo. ¿Y qué es perjurar? Pues perjurar es usar esa invocación solemne para sustentar una mentira. Es usar esa invocación solemne para sustentar algo que es mentira. Es hacer un juramento con palabras falsas o con la intención deliberada de no cumplir lo prometido. Eso es perjurar. Es usar el nombre santo de nuestro Dios para encubrir el engaño. El nombre santo de nuestro Dios para encubrir la mentira. Es una profanación directa contra su carácter veraz e inmutable y santo. Esto, hermanos, no es cosa ligera. Esto no es cosa para tomar a la ligera. Por eso debemos considerar ahora qué enseña la ley de Moisés sobre este tema. Así que veamos la enseñanza de la ley sobre los juramentos. Veamos Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13. Dice la palabra del Señor, dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Aquí, hermanos, podemos ver claramente
que nuestro Dios inmutable está diciendo, no está prohibiendo aquí el jurar. Aquí no está prohibiendo jurar, sino que se indica cómo debe hacerse ese juramento. ¿Y cómo debe hacerse? Solo por el nombre del Dios verdadero. No se debía jurar por ningún otro Dios, hermano, por ningún poder creado, ni por cosas santas o terrenales, solo por el nombre del Señor. Pero al mismo tiempo, la ley era muy clara. Ese nombre no debía usarse en vano. De hecho, el tercer mandamiento, ahí en Éxodo 27, lo deja en evidencia y dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Levítico 19:12 refuerza aún más esta verdad. Levítico 19:12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. El problema, hermanos, no es el acto de jurar en sí, no es el acto de jurar, sino jurar en vano, jurar con falsedad, jurar con mentira, mi hermano, jurar con engaño. Llamar a Dios como testigo de una mentira es lo mismo que acusarlo de ser cómplice del pecado. Estás acusando a Dios de ser cómplice de ese pecado. Y eso es un ultraje. Eso es un ultraje, una aberración contra nuestro Dios, hermano. Una aberración. Miremos ahora qué es lo que dice Números 32. Números 32 dice, 30 versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Esto es muy importante, mi hermano. Esto es muy importante. El juramento ligaba el alma de la persona ante Dios. No era una expresión más, sin importancia. No era un decir algo de manera informal. No. Era un compromiso sellado en el cielo. Era un compromiso sellado delante de los ojos de nuestro Dios. Y quebrantar esa palabra, quebrantarla, era pisotear la santidad y fidelidad del mismo Dios. Hermanos y amigos, esta es la enseñanza clara de la Escritura sobre los juramentos y que podríamos resumirla de esta manera. Número 1, el juramento se debe hacer únicamente en el nombre de Dios. Únicamente en el nombre de Dios. El juramento no está prohibido, pero únicamente se debe hacer en el nombre de Dios. Solo debe hacerse para afirmar la verdad. Solo debe hacerse para afirmar la verdad. Y solo debe hacerse cuando haya la firme disposición de cumplir lo prometido. El problema es que los escribas y fariseos distorsionaron estas instrucciones. Al igual que lo hicieron con otros mandamientos, crearon excusas, crearon excepciones para rebajar el estándar divino y acomodarlo de esa manera a su conveniencia. Ahora, hermanos, nosotros somos conscientes como pueblo de Dios, como escogidos de Dios, como hijos de Dios, del peso de nuestras palabras. ¿Valoramos la pureza de lo que decimos con la misma seriedad con la que valoramos lo que hacemos? Jonathan Edwards, uno de los grandes teólogos reformados, dijo una vez, el habla de un cristiano debe ser como sus acciones, una expresión de la verdad y del temor de Dios. Fin de la cita. No estamos hablando, hermanos, solo de juramentos formales. Estamos hablando de la integridad del alma, la integridad de nuestra alma expresada en cada palabra de la que sale de la boca de un cristiano, de un verdadero cristiano, de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien en donde el Espíritu Santo está habitando en él. Hermanos, si al hablar llevamos a nuestro Dios como testigo, entonces cada palabra que digamos debe nacer del temor reverente que tenemos hacia Él. Cada palabra debe nacer de la honra que tenemos hacia nuestro Dios. Cada palabra debe salir para gloria de Dios.
Y esa debe ser nuestra búsqueda. Nuestro lenguaje, nuestras promesas, nuestras afirmaciones, mi hermano, revelan el estado en el que se encuentra nuestro corazón. Revelan el estado en el que se encuentra nuestra alma. Y como hemos visto en Mateo 12, nuestras palabras nos justificarán o nos condenarán, hermanos. Hermanos, como hemos visto, esta enseñanza, la enseñanza de la ley, en lo referente a los juramentos, no es algo oscuro ni complicado. No estamos hablando de verdades profundas y misteriosas, sino de algo tan claro, hermano, que hasta un niño pequeño, un niño puede comprenderlo. Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, estos escribas y estos fariseos tomaron lo sencillo y lo torcieron para sus propios fines, para su propia conveniencia. Veamos ahora cómo los escribas y fariseos enseñaban acerca de los juramentos. Volvamos al capítulo 5, al versículo 33. Allí leemos... un traguito de agua. Allí leemos: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. La ley, en su forma original, prohibía jurar falsamente en el nombre de Dios. Si el juramento invocaba a Dios y era verdadero, no había ningún problema. La ley era respetada. Pero, ¿dónde estaba el error? ¿Dónde estaba el error de los fariseos entonces? ¿Acaso no era eso lo que mandaba la ley? La respuesta es sí. Sí, pero también no. También no, porque lo que enseñaban no era... lo que ellos enseñaban no era del todo falso, pero tampoco era completamente fiel. Lo que estos escribas enseñaban no era completamente fiel. Y eso, hermano, es lo más peligroso. Eso es lo más peligroso. Una media verdad es una mentira completa. Los rabinos enseñaban que si uno juraba invocando el nombre de Dios, entonces quedaba obligado a cumplir su palabra. Hasta ese punto todos y cada uno de nosotros estamos de acuerdo. El problema era que ellos no estaban interesados en honrar a Dios con el corazón. Su interés era algo meramente externo. Cumplir ciertos requisitos para parecer piadosos ante los demás. Ese era el punto de ellos. Ese era el verdadero interés que ellos tenían. ¿Qué hicieron entonces? Pues entonces lo que hicieron esta gente fue buscaron esos resquicios legales como quien manipula una letra pequeña en un contrato. Querían aparentar obediencia sin someterse realmente a Dios. Eso es lo que esta gente quería hacer y de hecho hacía. Se podría ilustrar de la siguiente manera. Imaginaros, hermanos, a un hermano que al no querer atender una llamada, por ejemplo, sale de su casa y le dice a su esposa que responda: oye, dile que no estoy en casa. Técnicamente él no ha mentido, porque él no está en casa. Pero todos sabemos que eso es una mentira disfrazada de verdad. Así actuaban esta gente, así actuaban estos escribas, estos fariseos. Buscaban una forma de infringir el espíritu de la ley sin romper su letra. ¿Y qué hacían con los juramentos? Pues ellos enseñaban lo siguiente: si tú juras por el nombre de Dios, estás atado. Pero si juras por cualquier otra cosa, por el cielo, por la tierra, por el templo, entonces no estás obligado a cumplir. Esa era la enseñanza de esta gente. Eso era lo que ellos aplicaban. Esa era la trampa, hermano. La ley dice que no se debe jurar falsamente en el nombre de Dios. Pero ellos no juraban en el nombre de Dios. Pero en su necio razonamiento se hacían ellos mismos la pregunta y decían: ¿y si no usamos su nombre? Pues ya está, estamos bien delante del Señor. Vayamos a Mateo capítulo 23, versículo del 16 al 22. Mateo 23, versículos del 16 al 22, que aún tendréis bastante fresco de cuando estuvimos exponiendo las bienaventuranzas junto a aquellas contrapartidas. Muchos de aquí que estaban en aquel entonces, hace ya muchos meses, recordarán aquellos ayes, ¿recuerdan? Donde Jesús los confronta con esas palabras duras. Y aquí les dice:
¡Ay de vosotros, guías ciegos! Ellos decían, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si jura por el oro del templo, es un deudor. ¡Qué absurdo, hermano! ¡Qué absurdo! ¡Qué estupidez! El Señor los reprende con lógica, con una lógica divina, y les dice, ¿qué es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Y añade, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. En otras palabras, mis hermanos, todo juramento, por muy disfrazado que sea, sigue involucrando a Dios. Porque todo en la creación está bajo su señorío, porque Él es soberano y todo le pertenece a Él. Pero estos hombres, hermanos, lo que querían crear, digamos, una escala de juramentos. Algunos vinculantes y otros, pues no tan vinculantes, para tener ese margen, ¿no?, de deshonestidad aceptable. Eran, hermanos, expertos en manipular el sistema. Eran expertos en manipular el sistema, no para honrar a Dios, sino para proteger su propia imagen. Eran unos hipócritas, guías ciegos, y lo que hacían era un ciego guiando a otros ciegos. Eran totalmente unos manipuladores, hermanos. Eran expertos. No era devoción lo que esta gente tenía, era escapismo religioso, lo llamaría yo. Escapismo religioso, como lo llama un comentarista que estuve leyendo, que es que no me acuerdo de su nombre, se me ha olvidado anotarlo. Escapismo religioso. Pero ahora, mis hermanos, antes de juzgar con dureza a los fariseos, debemos hacer nosotros una pausa. Debemos pausar y examinar nosotros nuestros propios corazones, examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, no hacemos lo mismo? Aunque con distinto ropaje, pero ¿cuántos no hacemos lo mismo? ¿Cuántos prefieren no escudriñar la palabra de Dios porque temen descubrir algo que confronte su estilo de vida? ¿Cuántos prefieren, hermanos, ignorar la luz para no tener que cambiar? Si no lo conozco, pues a mí no me salpica. Pero no es así, hermano. No es así. La ignorancia voluntaria, mis hermanos, no es inocente. La ignorancia voluntaria es culpable. Es culpable. No se trata de saber menos para sufrir menos, sino de buscar agradar a Dios. Buscar honrar a Dios, aunque eso implique cargar con una cruz. Esa debe ser nuestra actitud. Esa debe ser nuestra búsqueda. El salmista en el Salmo 119 clama con un corazón abierto. En el versículo 29 dice, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Él no ve la ley como una carga, sino como un acto de misericordia. En el versículo 34, él suplica, dame entendimiento y guardaré tu ley, la cumpliré de todo corazón. Ese, hermano, ese debe ser el clamor de quien ama a Dios. Ese debe ser nuestro clamor. Jonathan Edwards, otro gigante de la fe reformada, escribió en su diario, Señor, estampa la eternidad en mis ojos. Esa es la actitud opuesta al fariseísmo, mi hermano. Esa es la actitud opuesta al fariseísmo. No busca el mínimo para aprobar, para sacar un 5 pelado. No. Anhela el mismo corazón de Dios. El mismo corazón de Dios. El problema de muchos no es la ley, mi hermano. El problema de muchos es el corazón que quiere vivir con lo mínimo posible para quedar bien con los hombres y no con Dios. Ese es el problema. Hay quienes prefieren escuchar al predicador y que les diga lo que quieren oír. Dios es maravilloso. Si Dios te va a solucionar los problemas, Dios te va a dar ese trabajo que tanto deseas, Dios te va a arreglar la vida. Ese es el mensaje que quieren escuchar. Y ese es el mensaje que lamentablemente muchos predicadores dan.
El verdadero Hijo de Dios, mi hermano, sin embargo, se identifica con el salmista en el versículo 40, donde dice: he aquí yo he anhelado tus mandamientos. Y más adelante en el versículo 45 dice: y andaré en libertad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. La ley no lo encadena, hermano, la ley lo libera. Y esa debe ser nuestra búsqueda, nuestro anhelo. Mientras el impío se queja de lo exigente de la ley, el creyente, el verdadero Hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, se duele por su falta de obediencia. Porque no es capaz de alcanzar ese estándar de Dios. Y se duele. Y busca a Dios. Y pide ser más conformado al carácter de Cristo cada día. Y yo quiero ser más santo, Señor. Porque ay de mí, qué vil que soy. Esa es la búsqueda del verdadero cristiano. Nunca satisfecho, no intentando aprobar por los pelos la asignatura. El verdadero cristiano sabe que la falla no está en la palabra, sino que la falla está en su carne, hermano. Tengamos cuidado, mucho cuidado, mi hermano, con ese espíritu farisaico que busca listas para cumplir en lugar de una vida para ofrecer. Muchos hoy día reducen la santidad a un catálogo de prácticas externas, a un catálogo de prácticas hipócritas. Pero como dice Primera de Juan 2:15, Primera de Juan 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y muchos preguntan, ¿pero qué es el mundo? Y enseguida hacen una lista. Pues no ir a la discoteca, no escuchar reggaetón, no emborracharse, no drogarse, no ver pornografía, ¿no? Y eso es fariseísmo, hermano. Eso es fariseísmo. El amor al mundo no es una lista. Es una disposición interior. Es vivir como si esta vida fuera todo lo que hay. Eso es el amor al mundo. El mundano no es solo el que se pierde en vicios visibles, en vicios externos. Es también aquel que vive con la mirada clavada en la tierra, sin anhelar el cielo. David ora en el Salmo 17 y pide y dice: líbrame, oh Señor, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. Ese es el verdadero espíritu. Ese es el verdadero espíritu del mundo, vivir para el ahora. Como si esa eternidad no existiera. Como si solo fuera esta vida, las cosas de este mundo. Un hombre puede ser correcto, hermanos. Puede ser sobrio y respetable. Y sin embargo, si su corazón está apegado a esta tierra, es un mundano delante de Dios. Por eso, hermanos, no nos confundamos moralismo con cristianismo. No nos confundamos, porque es muy fácil caer en esa confusión. De hecho, cientos de iglesias andan confundidos en ese moralismo. No es lo mismo, el moralista se evalúa cada noche, como aquellos escribas y fariseos. El moralista se evalúa y dice: pues yo hoy no he mentido, hoy no he robado, hoy no me he acostado con mi vecina. Pues nada, estoy bien a los ojos de Dios. Ese es el moralista. Pero Cristo no vino a salvar moralistas. Él no vino a salvar moralistas. Cristo vino a transformar pecadores en hijos obedientes que aman su ley. No porque los condena, sino porque los conforma a su misma imagen. Porque los va conformando a su imagen, a su carácter. ¿Cómo respondió nuestro Señor Jesús a esas enseñanzas tergiversadas de los fariseos sobre los juramentos? Pues ahora pasemos a este último punto y regresemos a ese capítulo 5 y enfoquémonos ahí en el versículo del 34 al 37, donde Cristo mismo nos muestra el verdadero sentido de la ley sobre los juramentos.
Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Antes de explicar lo que esto significa, hermanos, debemos dejar algo en claro. Este pasaje no debe ser interpretado como una prohibición absoluta de todos los juramentos. No es una negación universal. Muchos, basándose en este mismo texto y en el de Santiago 5:12, que es muy similar, donde dice, Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Basados en ambos textos, muchos han sostenido que cualquier forma de juramento está prohibida para el creyente. Sin embargo, esa conclusión no se sostiene cuando nosotros observamos el testimonio completo de la Escritura. No voy a leer los textos porque vamos justo de tiempo, me estoy dando cuenta. Así que tomen nota y los buscan en casa. Pero ahí en Génesis 21, Abraham realiza un pacto con Abimelech, que lo hemos visto antes, y lo sella con un juramento en el nombre del Señor. Luego, en Génesis 24, Abraham hace que su siervo le prometa bajo juramento que no tomará esposa para Isaac entre los cananeos. Dice el texto que el siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham y le juró. Y esto no fue una práctica liviana, sino una ceremonia solemne que involucra el nombre del Dios vivo. Más adelante, en Génesis 31, Jacob y Labán, si recuerdan, hacen un acuerdo y Jacob jura por aquel a quien temía Isaac. Una vez más, no hay ninguna amonestación divina contra ese acto, contra ese juramento. Dios no reprende a sus siervos por estos juramentos, lo que muestra que no eran contrarios a su voluntad cuando se hacían con reverencia y con verdad. Incluso la ley mosaica regula el uso de los juramentos en pasajes como Deuteronomio 6, Números 30 y Levítico 19. Pero no los prohíbe, no se prohíben los juramentos, más bien se establece cómo deben hacerse de manera correcta. Es decir, en el nombre de Dios, con sinceridad y sin intención de engaño. El Salmo 15, hermanos, en el versículo 4 dice acerca del hombre justo. Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. No se nos dice que el justo sea aquel que nunca jura, sino el que honra su palabra incluso cuando el cumplimiento le resulta costoso. Ese es el corazón de las enseñanzas de Cristo, hermanos. La verdad, la integridad y la transparencia. Ese es el corazón de la enseñanza de nuestro Señor. Quizás alguien dirá, bueno, eso es en el Antiguo Testamento, pero ¿qué es lo que hay en el Nuevo? Y a eso respondemos, en el Nuevo Testamento tampoco se condena el juramento como tal. El apóstol Pablo, por ejemplo, juró en más de una ocasión. Y algunos ejemplos están en 2 de Corintios 1:23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. En Gálatas 1:20, he aquí delante de Dios que no miento. En Filipenses 1:8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. En todos estos textos, mi hermano, Pablo está llamando a Dios como testigo de la veracidad de sus palabras. Eso, hermano, es jurar. Eso es jurar. Y lo hace en contextos donde es necesario confirmar la verdad ante los creyentes. Incluso Cristo mismo respondió bajo juramento en su juicio ante aquel sumo sacerdote, ¿recuerdan? En Mateo 26, del 63 y 64, el sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente. Y Jesús responde no rechazando el juramento, sino afirmando solemnemente la verdad. ¿Qué es lo que le dice? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y no olvidemos que Dios mismo jura. En Hebreos 6:13 leemos, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Puede haber, hermanos, mayor confirmación de que un juramento reverente y veraz no es pecado? Dios mismo jura.
Aunque en muchos lugares se esté enseñando que no hay que jurar, el juramento no está prohibido. En Apocalipsis 10:6, incluso un ángel jura por aquel que vive por los siglos. Hermanos, la Escritura está llena de ejemplos tanto divinos como humanos, que nos muestran que un juramento, lejos de ser pecado, puede ser una expresión solemne de compromiso y de verdad. Entonces, ¿qué nos está enseñando nuestro Señor Jesús? ¿Qué nos enseña? Nuestro Señor está corrigiendo el abuso de los juramentos por parte de esos fariseos, de esos hipócritas. Ellos juraban por cualquier cosa, por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, como si eso les diera margen para mentir sin romper el mandamiento. Pero Jesús lo que hace es desarmarlos completamente. ¿Quieres jurar por el cielo? Ese es el trono de Dios. ¿Por la tierra? Pues ese es el estrado de los pies de mi Dios. ¿Quieres jurar por Jerusalén? Es la ciudad del gran rey. ¿Quieres jurar por tu cabeza? Ni siquiera puedes controlar el color de un solo pelo tuyo. Cristo está diciéndole, todo le pertenece a Dios. Él es soberano, Él está en su trono y todo es de Él, por Él y para Él. Todo juramento, directo o indirecto, hermano, lo involucra a Él. Por eso, si no estás dispuesto a decir la verdad con sencillez, mejor cierra el pico y no digas nada. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, como escribió un puritano llamado Jeremías. El apellido no lo voy a pronunciar porque se me da muy mal. Burroughs, Jeremías Burroughs. Una lengua que no puede mantenerse fiel sin un juramento, difícilmente se mantendrá fiel con uno. Fin de la cita. Esa es la esencia, hermanos, de lo que Cristo enseña, de lo que Cristo nos está enseñando aquí. No está eliminando el juramento reverente, el juramento que honra a Dios, sino erradicando el uso engañoso y manipulador del lenguaje religioso para justificar la mentira, el engaño, la falsedad. En conclusión, mi hermano, los juramentos no son malos en sí mismos. Lo que el Señor reprueba es el corazón hipócrita que busca justificar su falta de integridad detrás de fórmulas que están vacías. El Hijo de Dios debe hablar con verdad, vivir con sinceridad. Y si alguna vez se ve la necesidad de jurar, hacerlo con reverencia, como ante los ojos del Dios Santo que ama la verdad en lo íntimo. ¿Qué quiso enseñar nuestro Señor cuando instruyó no juréis en ninguna manera? ¿Qué es lo que quiso enseñar nuestro Dios? Volvamos por un momento allá a Mateo 5, del 34 al 37. Al observar, hermanos, atentamente las palabras de Jesús, notamos que Él no estaba prohibiendo todo tipo de juramento en términos absolutos, sino que estaba corrigiendo una práctica específica, profundamente distorsionada por estos escribas y estos fariseos. Lo que el Señor está diciendo es, no juren de la manera en que ellos lo hacen, no sigan sus enseñanzas tergiversadas, no le hagan caso porque no lo están haciendo bien. Cristo no condena ese juramento legítimo, sino el abuso irreverente de lo sagrado en conversaciones triviales. El punto aquí no es el acto del juramento, el punto aquí es la forma frívola y manipuladora con que se utilizaba el juramento. Cristo enumera una serie de ejemplos: el cielo, la tierra, Jerusalén, la cabeza humana. ¿Por qué? Porque los fariseos habían ideado un sistema en el que uno podía comprometerse solemnemente sin mencionar el nombre de Dios, y así se creían libres de culpa sin quebrantar, y si quebraban, y así se creían libres de culpa si quebraban su palabra. Es decir, qué engaño más sutil, ¿no? Era una manera de engañar a la gente sutilmente. Pero Jesús expone la verdad. ¿Y qué le dice? Todo pertenece a Dios. Todo es suyo. El cielo es su trono, la tierra es su estrado, Jerusalén es la ciudad del gran rey, y tú ni siquiera tienes dominio sobre tu cabeza, sobre un pelo de tu cabeza. Tú no puedes cambiar el color de tu cabello. Hermano, tú no elegiste tu día de nacimiento.
Tú no puedes añadir un segundo más a tu existencia por pura voluntad tuya. Pero hermano, existen tintes para el cabello, podríais decirme, ¿no? Existen tintes para el cabello, existe cirugía estética, ¿no? Para rejuvenecerme. Sí, pero eso no es el punto, esa no es la cuestión. El punto es que sin herramientas externas, sin productos químicos, sin cirujanos que te pongan bien guapa, tú no puedes revertir el paso del tiempo en tu cuerpo. Podrás hacer algo temporal, gastándote el dinero, pero no puedes revertir en el tiempo nada de eso. Esa incapacidad, hermano, solo refuerza lo que Cristo enseñó. Tu cabeza, tu vida, tu aliento, todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Los fariseos se escudaban tras formalidades legalistas, creyendo que al invocar directamente el nombre de Dios, estaban libres de responsabilidad. Pero Cristo les dice, al jurar por cualquiera de esas cosas, en el fondo están jurando por Dios. Y eso, hermanos, los hacía doblemente culpables, por falta de su palabra. Faltaban a su palabra y por tomar el nombre de Dios en vano. Lo hacía doblemente culpables. Aunque no lo pronunciaran, estaban tomando el nombre de Dios en vano. Hermano, esto es serio, esto no es para tomarlo a la ligera. El tercer mandamiento no nos fue dado para hacernos supersticiosos ante el nombre de Dios, sino para que aprendamos a reverenciarlo. Cuando una persona habla de Dios como si fuera un término común, cuando lo invoca de forma vacía en su hablar cotidiano, está mostrando que tiene una visión pobre y disminuida de la santidad divina. Esta falta de reverencia es peligrosa, hermano, y sus frutos ya se ven en muchos sectores del cristianismo moderno. Lo estamos viendo. Hoy se predica un Dios más digno de compasión que de temor reverente. Hoy se predica un Dios digno de compasión. No se está predicando al Dios soberano que tiene el control de todas las cosas y que tú no puedes cambiarla. Tú no puedes cambiar la voluntad de Dios a tu antojo. Recordemos las palabras del reformador escocés Samuel Rutherford. El corazón que verdaderamente teme a Dios no pronunciará su nombre como si fuese polvo. Así de profunda, hermanos, debe ser nuestra consideración por ese nombre tan santo. Así de profunda. El problema no era solo que los fariseos usaban juramentos falsos, sino que los multiplicaban en sus conversaciones diarias como si fueran adornos del lenguaje. De cualquier manera, pero eso es precisamente lo que el mandamiento condena, esa ligereza con lo sagrado. Entonces, ¿qué es lo que propone Cristo en su lugar? Versículo 37, para ir acabando, que me he pasado bastante. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, hermano, porque lo que es más de esto, de mal procede. Eso es lo que Cristo nos está proponiendo en su lugar. Es decir, que nuestras palabras sean claras, que nuestras palabras sean sinceras, sin doblez ni necesidad de adornos para parecer veraces. El cristiano no necesita jurar para que le crean, porque el cristiano es una persona íntegra. Si su integridad debe hablar por él mismo. Su propia integridad debe hablar por él. La enseñanza del Señor va más allá, hermanos, del acto externo del juramento. Toca el corazón del asunto. Honestidad y reverencia. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. No es cuestión de evitar ciertas palabras, sino de vivir según el principio. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Que nuestras palabras reflejen integridad. Si decimos no, que sea no. Y si decimos sí, que no haya engaño detrás. Enseñémosle con nuestro ejemplo que la palabra del justo es firme, hermano. Enseñemos con nuestro ejemplo, y eso incluye cuando educamos a nuestros niños también. Si decimos que no, es no. Por mucha llantera, rabieta y penica que nos dé con esa cara de angelito. Es no. Hermano, aquellos que constantemente dicen, te juro que es verdad, no están, de hecho es que no están inspirando confianza. Ya no inspiran confianza. Y hay personas que se les llena la boca todo el rato jurando, te juro que es verdad, te juro que es verdad. Lo que hacen es mostrar desconfianza hacia las personas. La mejor manera de ser escuchado, hermano, y creído, no es mediante juramentos repetidos, sino viviendo una vida donde la verdad es una norma. Que cada palabra tuya, hermano, sea confiable. Que cada palabra tuya sea confiable no porque lo digas 1000 veces, sino porque tu carácter ha demostrado que lo dices en verdad, que es cierto lo que dices. Así que, Iglesia del Señor,
en un mundo donde las palabras se han vuelto baratas, hermanos, y los compromisos ligeros, seamos distintos. Que nuestra vida testifique que somos hijos del Dios de la verdad. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Dice el Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Qué declaración tan solemne, mi hermano. Desde los primeros latidos de la existencia humana ya hay en nosotros una inclinación hacia la falsedad, hacia la mentira, hacia lo malo. Es una batalla constante. Pero hermanos, si logramos forjar una reputación como personas veraces, como creyentes cuya palabra es digna de confianza, porque no mentimos, porque no adornamos la verdad, ni decimos una cosa queriendo significar otra, entonces no necesitaremos grandes esfuerzos para que otros crean lo que nosotros decimos. Eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí. Una gran cantidad de errores doctrinales, hermanos, han surgido al sacar pasajes fuera de contexto, sin considerar la armonía general del consejo de Dios, de todo el consejo de Dios. Este texto del Sermón del Monte ha sido malinterpretado por muchos, llevando incluso a rechazar prestar juramento en contextos legales o judiciales. Pero nuestro Señor no está condenando el juramento solemne en un tribunal, no. Cristo mismo declaró bajo juramento ante el Sanedrín, lo hemos visto. El apóstol Pablo también lo hizo en varias ocasiones y aún Dios mismo juró por sí mismo, como leíamos en Hebreos 6. Si te toca a ti comparecer ante un tribunal, ante un juzgado y dar testimonio, hazlo con conciencia limpia, hermano, y con reverencia, como testigo del Dios de la verdad que eres, como hijo de Dios. Dios ha dicho claramente, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento no es una mera advertencia religiosa. Este mandamiento es un llamado al temor reverente, al respeto hacia nuestro Dios, a la honra hacia nuestro Dios. Usar el nombre de Dios de manera ligera, como muletilla o expresión cotidiana, hermano, es fomentar una visión liviana del Dios glorioso que habita en la luz inaccesible. Hermanos, si anhelamos crecer en piedad, necesitamos cultivar un profundo respeto por la santidad. Frases como Dios mío, lanzadas al aire de cualquier manera, sin pensar, o expresiones populares vacías, como muchas de las que escuchamos y que no tengo por qué nombrarlas, no deben tener lugar en la boca del creyente. No, mi hermano. Como decía John Owen, aquel que honra a Dios en su corazón no permitirá que su nombre sea trivializado en sus labios. Fin de la cita. Cada palabra que nosotros pronunciemos debe reflejar un compromiso con la verdad. ¿Eres una persona cuidadosa con tus palabras, mi hermano? ¿Verificas los hechos antes de repetir algo que oíste? ¿Evitas exagerar para impresionar o distorsionar para obtener ventaja? La reputación de un hijo de Dios debe ser la de alguien absolutamente confiable, veraz, que cuando tú prometas algo, la gente realmente pueda decir, si él lo dijo, así será, sin duda. Si este hombre lo ha dicho, que es veraz, así es, no hay duda. ¿Qué imagen tienen los que te rodean de ti, alrededor tuyo, hermano? ¿Qué imagen tienen de ti? ¿Eres alguien de palabra firme? ¿Eres alguien de palabra firme? ¿O eres de los que dicen, sí, estaré allí, pero luego llegas tarde o no te presentas? Hermano, ¿eres alguien cuya palabra inspira confianza? ¿O por el contrario, inspira dudas? Cristo nos dice, sea vuestro hablar sí, sí, y no, o no, no. Y no está hablando simplemente de evitar mentiras abiertas, hermano. Está diciendo que no debemos manipular el lenguaje, que no debemos usar palabras como si fueran instrumentos de persuasión artificial. Porque cuando un creyente vive en la verdad, mi hermano, no necesitamos adornar nada. No necesitamos adornos ni necesitamos juramentos, porque nuestra integridad es suficiente testimonio. Y sabes que es aún más profundo, que cuando tú prometes algo, cuando un cristiano verdadero, íntegro, promete algo, está representando al Dios que no puede mentir. Ahí está lo glorioso. Estás representando al Dios que no puede mentir. Y si incumples tu palabra, no solo queda en entredicho tu nombre,
sino también el de la fe que tú estás profesando. El nombre de la fe que tú estás profesando. Los incrédulos, ¿qué es lo que dirán? ¿Este es el cristiano? ¿Y así es su testimonio? Hermano, que nuestra palabra sea sí, sí o no, no. El nombre de Cristo, si nosotros no somos veraces, el nombre de Cristo es mancillado por nuestra falta de seriedad, por nuestra falta de veracidad. Amado hermano, solemos pensar en pecados como el asesinato, el adulterio o la idolatría como los más graves. Y lo son, claro que lo son. Pero pasamos por alto otros que Dios también aborrece. Hablar sin verdad, tomar su nombre en vano, prometer y no cumplir. La Biblia no divide el pecado en grande o chico, en grande o pequeño, no. Para Dios, cada pecado es ofensa a su santidad. Cada pecado. Y termino con este impactante versículo al final de nuestras Biblias, en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Notas cómo entre todos los pecados ahí mencionados al final de nuestras Biblias están incluidos los mentirosos? Están incluidos los mentirosos. No es un pecado menor. El infierno fue preparado también para aquellos que hacen de la mentira un estilo de vida. Pero aquí está la buena noticia. La buena noticia, por esos mismos pecados murió Cristo. Por esos mismos pecados murió nuestro glorioso Cristo. Por esos engaños, por esas palabras que tú y que yo dijimos sin verdad, por esas promesas que no cumplimos, por ellas colgó Jesús del madero. Por ellas colgó nuestro Señor del madero. ¿Quién puede decir, yo no he pecado en esto? ¿Quién de nosotros puede decir que no ha pecado en eso? Nadie, hermanos, pero hay esperanza. Hay esperanza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como dice Primera de Juan 1:9. Amigo mío, si hoy el Espíritu te está mostrando que has fallado en esto, no caigas en desesperación. No caigas en desesperación. Corre a Cristo. Corre a Cristo. Ven con arrepentimiento y fe, porque hallarás en Él un perdón completo, totalmente completo, profundo y eterno. Él no solo perdona, Él transforma. Él transforma. Él puede hacer de ti un hombre o una mujer de verdad, un hombre o una mujer íntegra, confiable, cuya palabra tenga peso por tu vida y que tu vida esté anclada en el Dios de la verdad. A Dios sea la gloria, hermano, y que Cristo regrese pronto. Amén. Oremos. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.